Nos vamos ahora con temas de América Latina. Continúa el escándalo diplomático después de que el presidente argentino, Javier Milei, insultase a sus homólogos colombianos y mexicanos, tachándolos a Gustavo Petro de terrorista, asesino y a Andrés Manuel López Obrador de ignorante en una entrevista que se emitirá el próximo domingo en televisión. En el caso de Gustavo Petro, es ya la tercera vez este año que recibe insultos por parte de Milei. La Cancillería colombiana ordenó la expulsión de diplomáticos argentinos y desde varios sectores políticos del país rechazaron las reiteradas ofensas de Milei a su presidente. Por su parte, el mexicano Andrés Manuel López Obrador respondió no saber cómo Argentina votó por su actual mandatario, aunque no anunció medidas. Milei se defendió este jueves declarando que él había sido insultado previamente durante su campaña electoral, cuando Petro comparó sus ideas con las de Hitler y López Obrador lo tildó de facho ultraconservador. Para analizar este tema recibimos ahora en el programa al politólogo Günther Mayholt, desde acá, desde Berlín. Señor Mayholt, bienvenido al programa. Tras la expulsión de los diplomáticos argentinos, el gobierno de Milei podría tomar la medida recíproca. ¿Qué implicaciones tendría esto para las relaciones entre ambos países, el cierre de embajadas, digamos? Lo que se escucha desde Buenos Aires y en parte también desde Bogotá es el mensaje que es un pleito entre las dos personalidades y no entre los pueblos, y los intereses económicos no se resultarían afectados. En ese sentido es de esperar que esta situación de crisis diplomática pueda superarse en algún momento, porque hemos visto que Milei ha estado en una situación de conflicto igual con el Vaticano y al final todo quedó en abrazos con el Papa. Exactamente, y fueron fotografías que le dieron la vuelta al mundo. Javier Milei recibido por el Papa en el Vaticano y dándose abrazos, pero más allá, entonces, si no hay consecuencias económicas, como usted lo indica, ¿tienen algún impacto estos roces diplomáticos, ya no para Colombia y Argentina, sino para la región, para América Latina? Claro que sí, es una situación que genera dificultades para lograr una coordinación de políticas en el ámbito sudamericano y más allá de ello, porque vemos muchas dificultades no solamente entre Argentina y Colombia, también con Venezuela. La relación con Brasil es difícil, igual Petro está en una situación difícil con el gobierno peruano. Es decir, las diferencias, las divergencias aumentan, y eso implica que posiciones comunes latinoamericanas van a ser muy difíciles a lograr y escasearán en el futuro. Y a propósito de las diferencias entre Javier Milei y otros líderes de la región, una de las cosas que más ha causado incomodidad es que Milei dijo que Israel no ha cometido ningún exceso en Gaza, cuando otros gobiernos de América Latina han dicho todo lo contrario. ¿Cómo se explica el abismo que se está zanjando entre la izquierda y la derecha latinoamericana en estos momentos, que ya no son solo maneras de ver la economía o de ejercer las políticas sociales? En última instancia, vemos una gran varianza a nivel nacional entre los diferentes países. Eso tiene mucho que ver con experiencias históricas, como vemos una gran presencia de comunidades judías o palestinas en algunos países, y la conformación de posturas clásicas de antiimperialismo que se ven reflejados ahorita en apoyo a Palestina. Entonces, ahí hay una gran variación, una gran carga histórica de experiencias de cada país, y en este sentido no hay un denominador común que nos podría explicar estas diferencias entre los países. Posturas opuestas en la política y la geopolítica latinoamericana. Lo conversábamos con el politólogo Günther Mayholt desde Berlín. Señor Mayholt, muchas gracias y hasta la próxima. Con mucho gusto. Y desde Bogotá, nuestra compañera Alexandra Correa nos cuenta también cómo se está viviendo este desencuentro diplomático, pero desde Colombia. La Cancillería colombiana dijo en un comunicado, tras repudiar los comentarios del presidente argentino Javier Milei contra el presidente colombiano Gustavo Petro, que no era la primera vez que este ofendía al mandatario colombiano, afectando las relaciones históricas de hermandad entre Colombia y Argentina. Aseguraron que esas expresiones han deteriorado la confianza, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática, dice el comunicado.
Por su parte, juristas reconocidos como el expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, José Gregorio Hernández, reaccionó diciendo que era inaceptable que un extranjero, presidente de otro país, trate como delincuente a un presidente colombiano que además no está condenado por la justicia. Por su parte, algunos opositores a Petro, afines al modelo político de Javier Milei, defendieron en redes sociales al mandatario argentino, mientras que, por ejemplo, el presidente del Congreso, Iván Name, reconocido opositor a Petro, repudió el irrespeto. Asimismo, lo hicieron también la mayoría de políticos y figuras públicas aquí en Colombia. Argentina y Colombia por años gozaron de buenas relaciones, sin embargo, comercialmente no hay fuertes conexiones, por lo que el costo de las declaraciones que haga Milei no tienen un gran impacto en materia económica para ninguno de los dos países. Petro le dio 72 horas a los diplomáticos argentinos expulsados de Colombia para abandonar el país. Y para ver ahora la dimensión argentina que esta crisis diplomática está teniendo, recibimos en el programa al periodista Sebastián Lacunza desde Buenos Aires. Sebastián, un gusto saludarte. ¿Cómo son percibidas estas declaraciones en Argentina, y no solo por la clase política, sino también por los ciudadanos en general? Buenas tardes. Estas declaraciones son percibidas en virtud de la personalidad de Milei, que ha puesto una impronta muy propia de su figura a las relaciones internacionales, al punto de que ha tenido episodios de enemistad con Petro, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con otros. Milei enfoca las relaciones internacionales en virtud de su alineamiento con Estados Unidos e Israel, y yo puntualizaría con la derecha de ambos países, con la derecha republicana, trumpista de Estados Unidos, y con el gobierno de Benjamín Netanyahu en particular. Esto genera una reacción, por ejemplo, del expresidente Alberto Fernández, que consideró inadmisibles estas declaraciones del actual mandatario Milei. Tú dices que es una impronta del presidente Milei, digámoslo así, como un sello personal, pero sin embargo para mucha gente en la región puede resultar desconcertante escuchar a un presidente referirse así sobre otros líderes de la región, terrorista, asesino, ignorante. ¿Qué lleva a Javier Milei a hablar de esta manera de otros dirigentes? ¿Tiene alguna intención política? Lo que lo lleva es su carácter. Él ha dicho y reafirmado que Estados Unidos e Israel son su máxima prioridad en política exterior. Ahora bien, por ejemplo, el expresidente peronista conservador de la década del 90, Carlos Menem, a quien Milei admira y de quien se dice seguidor, él tenía una postura muy alineada también con Estados Unidos, pero mantuvo relaciones cordiales, muy cordiales, con los presidentes de la Concertación de Chile. Es decir, había allí una política exterior que tuvo un abordaje ideológico muy claro, muy nítido, pero en la práctica de un país como Argentina, con la importancia que tiene Argentina en Sudamérica, no había llegado a este extremo de personalización, de combate, de agravio, de insulto, que es el sello distintivo de Javier Milei. Ya hemos hablado, Sebastián, de la implicación que esto está teniendo en la escena internacional, pero hablemos ahora de la política interna. ¿Cómo impacta esta polémica Javier Milei desde el punto de vista institucional? ¿Puede perder apoyo o ganar apoyo de los partidos que forman parte de su gobierno? Las diferentes incursiones de Milei contra China, por ejemplo, que es el principal socio comercial o el principal país con intercambio comercial con Argentina, han llevado a múltiples dificultades en otras áreas del gobierno, por ejemplo en el Ministerio de Economía, por ejemplo desde ya en la Cancillería, otro tanto con Brasil, otro gran socio político y económico en este caso de las relaciones exteriores de Argentina. Cada vez que Milei habla, o bien la ministra de Exteriores habla, lleva a acciones reparatorias de menor escala discursiva de parte de funcionarios, ministros y demás. Que esto represente, que los excesos de Milei, el extremismo de Milei, representen una dificultad en términos de su electorado, me parece que es prematuro decirlo. Argentina está viviendo una situación económica muy difícil y en mi interpretación va a ir la aprobación o desaprobación del gobierno de Milei, va a ir más por ese lado, por el lado de la economía, en la medida que transcurran las semanas y los meses, antes que la política exterior. En general, se puede leer que una política tan disruptiva, tan poco edificante para un país como Argentina,
no tiene grados de aprobación ni siquiera entre los diplomáticos de derecha o conservadores. Ese encuentro diplomático entre Colombia y Argentina nos lo contaba el periodista Sebastián Lacunza desde Buenos Aires. Sebastián, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.